Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento. El día de hoy, como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2, las organizaciones en la sociedad de conocimiento. Quienes hablen, recuerden, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar el desarrollo de la sesión sincrónica tal cual lo que teníamos presupuestado, a las 6 en punto, son las 6 en punto de la tarde, tengo yo por lo menos en mi reloj. Esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 60 minutos, ¿sí? Voy a tratar de ser muy cumplido con ese tiempo, de acuerdo pues a otro encuentro sincrónico que tengo en la siguiente hora. De igual forma, para ustedes queda el video resultante de la sesión. La sesión anterior, pues recuerdo que hubo participación de algunos estudiosos, un par, creo que 2, 3 estudiosos que pudieron conectarse a la sesión. El día de hoy, pues, desarrollamos una jornada distinta. La pasada sesión creo que fue un día viernes, el día de hoy es un día lunes. No sé si se cruce con otras obligaciones académicas, laborales quizás, pero bueno, son los tiempos presupuestados para el desarrollo de estos espacios. Bien, bueno, el objetivo de esta sesión sincrónica será aclarar, algunos conceptos sobre la gestión del conocimiento dentro de las empresas, ¿vale? Vamos a recordar algunos elementos que vimos en la sesión anterior para reforzarlos, para tenerlos muy bien claros. Y luego de esto vamos a hablar sobre casos aplicados, sobre cómo algunas organizaciones desarrollaron un ejercicio de implementar tecnologías de información y comunicación para generar el ejercicio de apropiación y manejo adecuado de gestión de conocimiento. Bien, entonces, en primer lugar voy a realizar una breve presentación del módulo, luego vamos a hablar sobre las actividades que están por desarrollarse en este módulo número 2. Vamos a hablar luego de lo que es la gestión de conocimiento, ¿vale? Todos sus componentes. Vamos a hablar luego del ejercicio de difusión de innovaciones como herramienta que permite la generación de conocimiento. Y por último, vamos a ver unos casos aplicados, ¿vale? Que pude observar, ¿vale? Primera aclaración importante que quiero realizar es que tal vez alguno de ustedes esté preguntando el por qué nosotros o por qué yo estoy desarrollando la sesión sincrónica de bienvenida al curso con un tiempo prolongado de anticipación. Nuestro módulo número 2 inicia, si no me equivoco, en 8 días. Y nosotros estamos dando la sesión sincrónica unos días antes. Yo les explico esto. En primer lugar, como les he mencionado en las diferentes sesiones sincrónicas, yo prefiero que las cosas se hagan de manera anticipada y no tarde, ¿vale? En segundo lugar, a partir del 20 de diciembre hasta el 1 de enero, ustedes van a estar desarrollando su sesión o su actividad final, su evaluación acumulativa del curso. Actividad que, como lo he dicho, cierra el día domingo 2 de enero a la medianoche. Por lo tanto, para cuando inicia la actividad, para el día 20 de diciembre, ustedes ya deben contar con las restantes actividades y los restantes eventos del curso desarrollados, ¿sí? Significa que para el 20 de diciembre ustedes ya debieron haber desarrollado todas las actividades, haberlas presentado, haber recibido su calificación y su retroalimentación, ¿vale? De igual forma, pues nosotros tendríamos pendiente el desarrollo de, de 2 sesiones sincrónicas entre hoy y el 20 de diciembre, es decir, 3 semanas. Tendríamos el tiempo para desarrollar la sesión sincrónica del módulo 2 y la sesión sincrónica de cierre, ¿vale? Entonces vamos a dejar el espacio adecuado. Estamos desarrollando en esta semana la sesión sincrónica del módulo 2. La siguiente semana tendremos el ejercicio de evaluación y retroalimentación a las actividades que ustedes presenten como máximo el 6 de diciembre. Y para la siguiente semana estaremos desarrollando las sesiones sincrónicas de cierre, ¿vale? Para que tengan esto muy en cuenta. El acompañamiento entre el 20 de diciembre al 2 de enero estará a cargo del director de la facultad, en su defecto,
estará a cargo del coordinador de cada uno de los programas académicos que ustedes desarrollen. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta, por favor. No me escriban en ese plazo de tiempo porque realmente yo no voy a estar realizando seguimiento al aula, sino que, como lo digo, este seguimiento, este acompañamiento al aula estará a cargo del director de la facultad o, como lo digo, en su efecto, del coordinador del programa, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a realizar una muy breve presentación del módulo, vamos a recordar los espacios de presentación de actividades, más adelante vamos a profundizar sobre eh, lo que se trata cada actividad, pero por el momento vamos a ver los tiempos para su presentación. Recuerden que ustedes los tiempos los pueden consultar ingresando al curso, van a la pestaña módulos, una vez en la pestaña módulos se pueden dirigir a la guía didáctica y dentro de la guía didáctica pueden ingresar al plan de formación y cronograma de actividades. Acá dentro del plan de formación vamos a dirigirnos al módulo número 2. Este módulo número 2 contiene una primera actividad, como lo dije, se habilita de hoy en 8 días, el 6 de diciembre, y tiene cierre programado para las 8 de la mañana del día lunes 20 de diciembre. Ya lo informé, a partir de las 8 de la mañana de ese lunes 20 de diciembre, se habilita la siguiente actividad evaluable, que corresponde a la evaluación final, a la evaluación acumulativa del curso, actividad que cerrará el día 2 de enero a las 11:59 de la noche. Recuerden que esta actividad coincide con el cierre definitivo del curso. El cierre definitivo del curso es el 2 de enero, también a las 11:59 de la noche. Recomendación que les hago de mi parte, la evaluación final, como lo digo, se habilita el 20 de diciembre. Yo les sugiero que realicen la presentación de esa evaluación final entre los días, tal vez entre el 20 y 23 de diciembre, ¿vale? Si les queda fácil, si está a su alcance poder desarrollar esa presentación en ese tiempo, bienvenido sea. ¿Por qué? Puede presentarse en inconvenientes, dificultades, novedades que los lleven sencillamente a que ustedes no puedan presentar su actividad dentro del tiempo establecido. Por eso lo más oportuno, lo mejor que ustedes pueden realizar es anticiparse a ese cierre de la actividad. Recuerden que, como ya les dije, los docentes finales de diciembre y principios de enero no vamos a estar acompañando de los cursos, solamente hasta eh, principios de enero. Entonces, posiblemente, si existe alguna novedad, no podremos ayudarlos. Quienes les pueden tender la mano y colaborarles son los coordinadores de cada uno de sus programas académicos. Bien. Permítame un minuto, por favor. Bien, la actividad número 3. ¿Qué es lo que se debe desarrollar? Bueno, la tarea se denomina videoreportaje Sociedad del Conocimiento. Vamos a establecer un grupo de trabajo. La primera actividad se desarrolló en grupos de 3 personas, si no me equivoco, la siguiente de a 4. Habían estudiantes que me escribían que no pueden establecer grupos de trabajo, que podían de a 2, que bueno. En este caso pueden establecer ustedes el grupo de trabajo sea de 3 o de 4 personas, ¿vale? Deberán desarrollar un video de máximo 5 minutos. Por favor, tengan en cuenta el tiempo. No importa si se pasan 30 segundos. Bueno, puede ser hasta de 6 minutos, pero no mucho más de eso. Pueden desarrollar ese video en el aplicativo que desean. Pueden hacerlo en YouTube, grabarlo cada uno en la herramienta que prefieran. Pueden cargarlo en Vimeo, en Screencast, bueno, en la herramienta que ustedes deseen. Asegúrense, eso sí, que se encuentra compartido una vez ustedes envíen el link o carguen ese archivo en la plataforma, es decir, que yo lo pueda visualizar. ¿Bien? ¿De qué van a hablar en ese video reportaje? Sobre las variables del capital humano asociadas a la gestión del conocimiento. Van a responder a la pregunta capacitación o aprendizaje organizacional al interior de las empresas. Explicar la psicología de la transferencia de conocimiento. Vamos a hablar de por qué la sociedad del conocimiento es importante para el desarrollo y gestión de gerencias. Y vamos a presentar 3 conclusiones. Pueden presentar si desarrollan el trabajo de a 3 estudiosos. Cada una de las personas del equipo realiza la presentación de una conclusión del ejercicio, ¿no? De la actividad. Finalmente, realizamos la presentación de referencias bibliográficas, ¿vale? Recuerden que esto es muy importante, hace parte de los criterios de calificación de las actividades. Siempre cumplir con los lineamientos que se establecen desde la norma SAPA. ¿Bien? Y por último, la evaluación final. Bien,
¿De qué se trata la evaluación final? Es un examen calificado. Eso significa que, pues como ustedes muy seguramente lo conocen, una vez realicen la presentación de la actividad automáticamente se evalúa, ¿vale? Son 10 preguntas. Cada una de las preguntas pues tiene un valor de 0.5 para que ustedes alcancen una nota final de 5. Significa que con 6 preguntas bien, perdón, con 7 en su caso, preguntas bien, se aprueba la evaluación con 3.5. El tiempo límite para su desarrollo son 45 minutos. Significa que van a contar con 4 minutos, 4.5 minutos, 4 minutos y medio, más o menos, para el desarrollo de cada pregunta. Y no hay múltiples intentos. Esto es importante. En más de una ocasión me ha pasado. Me dicen, profe, lo que pasa es que solamente tuve un intento en la evaluación. Y me dicen, no, es que en tal materia yo tenía 2, 3 intentos. No, es un único intento para el desarrollo de las evaluaciones finales. ¿Listo? Bueno, entonces, entrando ahora sí en materia, recordemos que dentro de las temáticas presupuestadas a hablar en el día de hoy estaba la gestión de conocimiento. Entonces, lo que teníamos que... entonces recordemos, en la sesión anterior hablamos un poco al respecto. Hablábamos de que sin importar las características de la organización, sin importar su estructura, sin importar a qué tipo de actividad se dedicase, desarrollaban una actividad similar sin importar. Existía algo que era totalmente distinto y era el conocimiento que se producía. Entonces, colocábamos el ejemplo de las cervezas. Hablábamos de que el proceso de elaboración de todas esas cervezas que se ven en pantalla es exactamente igual. Pueden variar algunos tiempos, pero básicamente el proceso es exactamente el mismo. Los insumos básicos son exactamente los mismos. Entonces, por muy similares que sean las organizaciones, por muy afín que sean, por muy idénticas que sean sus actividades, cada una de ellas desarrolla un ejercicio distinto de generación y tratamiento del conocimiento, porque de igual forma cada una de ellas se concentra en la captura, gestión y tratamiento de información totalmente distinta, ¿vale? Entonces, de cierta manera, ese ejercicio de gestión de conocimiento es algo único de cada organización, es como una huella dactilar, ¿no? Lo caracteriza de manera única a cada una de las empresas, ¿bien? Dentro del ejercicio, entonces, de generación de conocimiento, hablábamos que existían algunos requisitos que se establecían desde la norma técnica internacional. Cuando nosotros establecíamos un proceso en una compañía, cualquier actividad, nosotros primero que todo nos concentrábamos en identificar cuál es el conocimiento necesario, qué conocimiento necesitamos para desarrollar una labor, para desarrollar una actividad. ¿Cómo podemos hacer para poder mantener ese conocimiento disponible? Para que ese conocimiento esté al alcance de aquellos individuos que lo requieren. Porque obviamente lo van a requerir al momento en que la empresa debe ejecutar sus procesos, sus actividades. ¿Y cómo hacemos para que ese conocimiento se preserve? Que sin importar si esa persona se va o se queda en la organización, pues nosotros podremos darle continuidad al manejo de ese conocimiento. Y no como pasa cotidianamente, como pasa muy comúnmente dentro de las organizaciones, por ejemplo, colombianas, que cuando una persona se va, cuando un individuo deja trabajar en una empresa, pues todo ese conocimiento que se ha adquirido, que se ha logrado construir a lo largo de los años, que se ha desarrollado a partir de la experiencia que tiene esa persona al ejecutar y al desarrollar los procesos de la organización, pues se pierde, sencillamente, se va como, eh, se va en el viento, ¿no? Todo ese conocimiento. Entonces, son estos los 3 elementos que principalmente nosotros deberíamos plantearnos al momento de analizar una organización, ¿no? 1, ¿qué conocimiento requiero? 2, ¿dónde está disponible ese conocimiento? Y 3, ¿cómo hago para preservar o mantener ese conocimiento? Son los elementos o las cuestiones básicas que surgen asociadas a la generación
de conocimiento dentro de las empresas. ¿Dónde se obtiene normalmente el conocimiento? Nosotros podemos identificar dos tipos de fuentes, las fuentes internas y las fuentes externas. Las externas están principalmente asociadas al entorno de las organizaciones, pueden estar relacionadas a instituciones, por ejemplo, académicas. Cuando se adquiere conocimiento propiamente, los trabajadores, los individuos de la organización para que resuelvan problemáticas puntuales de la organización. En otros momentos, incluso en otros países, en otras latitudes, realmente esa relación entre organización y academia es bastante fructífera, ¿sí? Porque se invita a la academia a que sea partícipe de ese entorno organizacional, que evalúe, identifique cuál es su situación actual, identifique cuáles son sus características y a partir de desarrollar ese ejercicio, desarrolla actividades de formación en torno a dar solución a las problemáticas que se evidencian en ese entorno. Entonces eso hace que esa relación sea muchísimo más fuerte, sea muchísimo mayor a la que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a observar, ¿eh? Pero de igual forma, como fuentes externas también podemos encontrar las normas de la industria. Precisamente acabamos de mencionar una, la norma técnica internacional, donde de cierta manera ya nos establece algunos lineamientos básicos, esas preguntas que mencioné anteriormente. Entonces ya nos da una directriz sobre cómo se desarrolla ese ejercicio de gestión de conocimiento y cuáles son las fuentes que normalmente nosotros podemos encontrar. Otro ejercicio, otra fuente que nosotros podemos encontrar en este desarrollo de fuentes de generación de conocimiento, de obtención de conocimiento, son los clientes o proveedores. Los clientes son tal vez la mejor fuente de conocimiento para el desarrollo de actividades en nuestra empresa, para el estructuramiento de procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente los clientes nos van a determinar cuál es su nivel de satisfacción, cuáles de sus requerimientos están siendo alcanzados, cuáles no, en qué debería mejorar la empresa, qué debe cambiar, qué debe mantener. Entonces es un conocimiento muy valioso, es un conocimiento muy importante para la empresa. Entonces, esta es una fuente externa de conocimiento bastante valioso para la organización. De cara a las fuentes internas, son los ejercicios de experiencia que puede desarrollar la organización en sus procesos de gestión por parte de sus trabajadores. Es la captura de conocimiento dada a partir de ese conocimiento propio, tácito, que viene por parte de los individuos que participan en ella, ese conocimiento del capital humano que puede llegar a extraer, ¿vale? ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio de identificación del conocimiento? Mucho del conocimiento parte de la experiencia del trabajador, experiencia personal, ya sea porque sea experiencia que ha adquirido a partir del desarrollo de sus actividades propiamente en esa empresa, ya sea porque han sido un conocimiento adquirido a partir de actividades académicas, ya sea porque ha sido un conocimiento adquirido a partir de la experiencia que puede desarrollar en otro tipo de organizaciones similares, ¿vale? Lo que más importa, por ejemplo, en nuestro entorno económico laboral, ¿no? Lo que más se pide siempre es experiencia. Le piden a un muchacho recién graduado una experiencia de 20 años en cargos similares, ¿no? ¿Qué se busca? Conocimiento. Cómo actuar frente a un entorno puntual de desarrollo de actividades asociadas a su labor. Este conocimiento, el individuo lo conserva y lo fortalece durante años. Va a permitir o va a poder conservarlo y fortalecerlos a partir de desarrollar su labor, de repetirla, de ejecutarla constantemente. Una persona, por ejemplo, cuando aprende a montar bicicleta, primero que lo hace es aprender de cierta manera, cuando vuelve y repite la labor de manera consecutiva, constante, pues lo va fortaleciendo cada vez más, ¿no? Este conocimiento, como lo he anunciado con anterioridad, se pierde, desaparece sencillamente cuando un trabajador se va de la empresa, cuando desaparece. Y es allí donde está la principal falencia de las organizaciones. Es allí donde surge esa necesidad de gestionar adecuadamente el conocimiento. Entonces, ¿cómo se gestiona el conocimiento? Identificamos el conocimiento que es necesario para desarrollar una actividad. Verificamos dónde se encuentra ese conocimiento. Validamos los mecanismos que nos permiten capturar ese conocimiento, gestionarlo y administrarlo. Luego procedemos a documentarlo, dejarlo en algún apartado, en algún espacio de la organización para que más adelante pueda llegar a
consultarse. La principal idea de esto es que más adelante ese conocimiento le sirva a alguien más, ¿no? Pero no se trata de que le sirva a alguien más para su beneficio propio, no. Cuando se habla de que le sirva a alguien más, sea otro trabajador de la empresa, para que lo pueda usar, para que lo pueda utilizar y para que esa utilización sea en beneficio de los intereses o de los resultados de la organización. ¿Qué es el conocimiento para la empresa dentro de este ejercicio de gestión del conocimiento? Son la información, es la información que se adquiere a partir de la experiencia que se ha tenido. Creo que ya se ha mencionado con anterioridad en varias ocasiones, la experiencia que se ha tenido ejecutando una labor, ejecutando una actividad, o a partir de ejercicios de educación. Hay un conocimiento que puede ser realizado, que puede llegar a ser adquirido a partir de la comprensión de un fenómeno particular, o la comprensión de un asunto particular. Es decir, son esos casos en los cuales yo no necesito poner en práctica una acción, realizarla, llevarla a cabo, para saber las consecuencias que puede llegar a generar, ¿no? Es el ejercicio de racionamiento que yo puedo desarrollar a partir de informarme y analizar un evento, un fenómeno, una situación en particular. Tipos de conocimiento que nosotros podemos encontrar dentro de esa dinámica organizacional. Son dos principalmente, el tácito y el explícito. El tácito es un conocimiento que está basado en la experiencia personal. Creo que el ejemplo ya lo mencioné, el de montar bicicleta, ¿no? Es un conocimiento que es difícilmente transmitible, está muy asociado a las habilidades que tiene un individuo, que tiene una persona, y no es fácil de codificar. Es decir, si yo les pido, creo que eso lo mencioné en la sesión anterior como ejemplo, les pedía que tratasen de hacer un instructivo de cómo montar bicicleta. Pues es bastante difícil, ¿no? Es algo que si yo lo escribo en un documento, una persona al leer ese documento diga, perfecto, ya sé cómo montar bicicleta. No, porque es un ejercicio que se desarrolla a partir de la experiencia personal, ¿sí? De llevarlo a cabo, de ejecutarlo, ¿vale? Mientras que por otro lado nosotros podemos encontrar el conocimiento explícito, es ese conocimiento que sí se puede transmitir, que se puede codificar, ¿sí? Que una persona puede acceder al mismo de manera directa, de manera sencilla. El mismo ejemplo, si yo le pido a una persona que me escriba en un documento cómo crear una tabla en Excel, pues posiblemente si yo le pido esa información sea muchísimo más fácil, ¿no? Me puede establecer por indicaciones. Primero, no sé, seleccionar tantas casillas, posteriormente dar clic en X o Y punto, tercer lugar, hacer lo otro, ¿sí? Y posiblemente cuando una persona lea ese documento que se le ha realizado, entienda sencillamente, de una manera más fácil, cómo desarrollar una tabla, ¿vale? Entonces es un conocimiento que es muy fácil de transmitir, es muy fácil de codificar y transmitirlo. Entonces, sea cual sea el conocimiento que nosotros estemos construyendo, logremos alcanzar dentro de nuestra dinámica organizacional, la idea del ejercicio de la gestión de conocimiento está basado en tres aspectos: la captura, difusión y uso. Esos son los tres elementos importantes dentro del ejercicio de gestión del conocimiento. La captura, ¿por qué la captura? Bueno, reitero nuevamente, la información es algo que se produce constantemente y de manera transversal en todos los apartados de la organización, ¿sí? En todo momento, en todo lugar de la empresa, siempre se está generando información, siempre se están generando datos nuevos, ¿vale? Y creo que esto es importante aclararlo. Esto no es que solamente sean, por ejemplo, en las áreas de producción o en las áreas de finanzas, no. En absolutamente todos los apartados de la organización se produce y se crea nuevo conocimiento. Lo primero que debe realizar la organización es identificar qué tipo de conocimiento es más relevante para ella, para que no se ponga a capturar absolutamente todo la información que se produce, ¿sí? Porque inmediatamente entonces lo que tendríamos que hacer es duplicar nuestra planta. Entonces tendríamos dos personas, una la que hace el trabajo y la otra que se encarga de capturar la información. No. Realmente lo que debemos tratar de identificar es de todo ese conocimiento que se produce en la empresa, que es inmenso,
¿Cuál de esa información es más relevante para la compañía? ¿Cuál de esa información por allí estará más asociada a la construcción, elaboración de estrategias de mejoramiento? ¿Estará de pronto ligado a la generación de ventajas competitivas? ¿Sí? Por ahí, ¿cuál de esa información estará ligada a las necesidades que yo llegue a tener de cara a toma de decisiones? ¿Sí? Entonces, primero que todo, selecciono aquella información que por allí es un poco más relevante que la demás. ¿Listo? Y una vez identificada esa información, procedo a desarrollar un ejercicio de captura de información. Este es uno de los retos más importantes para las empresas, ¿no? Ya una vez identificado, bueno, necesito empezar a capturar ese conocimiento. La idea de la captura de ese conocimiento como base es que cuando un trabajador, un individuo, se vaya de la empresa, ese conocimiento no se pierda, sino que permanezca, repose donde ha sido capturado, ¿vale? Segundo criterio, la distribución. La intención de esta distribución es que no quede allí el conocimiento, no se pierda, ¿sí? Porque suele suceder. Muchas ocasiones las organizaciones se dedican a capturar y capturar y capturar información y datos y llenar formularios, llenar registros y llenar y llenar y llenar servidores de información. ¿Para qué? Para almacenarlos únicamente en un archivo físico, como lo digo en un servidor. No, eso no tiene sentido. Sirve cuando yo toda esa información la pongo a disposición de quienes la requieren, ¿sí? Que pueden hacer uso de la misma, que la pueden utilizar para beneficio de la empresa. Entonces también debo idear la manera en cómo yo voy a poner a disposición de diferentes apartados de la empresa esa información que se está construyendo. ¿Cómo les voy a facilitar el acceso a esta información? ¿Cómo distribuir a lo largo de la empresa? Bueno, tal vez no, de pronto no tanto a lo largo, pero sí en aquellos niveles en los cuales se requiere de diferentes datos, de diferentes información, todos estos datos que yo me he esforzado por capturar. Y por último, el uso, que es el elemento más relevante y más importante. De nada sirve que yo realice los dos apartados anteriores si finalmente cuando necesito tomar decisiones, si finalmente cuando necesito desarrollar algunas actividades particulares, si cuando yo debería hacer uso de esa información, no lo hago. No, la idea es que, como se mencionaba en la sesión anterior, yo convierta toda esta información en un activo crítico para la empresa. Cuando la convierto en un activo crítico es cuando yo la utilizo para tomar una decisión de manera particular, cuando hago uso de esa información para el beneficio de mi empresa. Allí estaré gestionando adecuadamente el conocimiento. Estoy capturando el conocimiento. Ese conocimiento hace parte de la estructura de la organización, ¿sí? Porque no está en un individuo, se queda dentro de la compañía, ¿sí? Y lo utilizo posteriormente. No fue una persona, no fue un individuo, sino fue un proceso de análisis de información que estaba o que era parte de la estructura organizacional, el cual analicé, perdón, y a partir de ese análisis tomo decisiones, ¿vale? Recordemos que hablábamos sobre los capitales intangibles dentro de las organizaciones, el capital intelectual, el conjunto de conocimientos que tiene la organización, el capital humano, aquel conocimiento que está ligado directamente a las personas que pertenecen a la organización. Conocimiento que obviamente puede ser de dos tipos, ¿no? Tácito o explícito. Conocimiento directamente ligado a las habilidades que tiene un individuo y que ha logrado adquirir a partir de la experiencia que ha tenido desarrollando sus labores en esa empresa o que ha tenido en otros lugares, ¿no? Y tal vez también un conocimiento explícito que ese mismo individuo ha logrado adquirir a partir de formación propia, formación desarrollada en la misma organización, formación desarrollada a partir de fuentes externas, con instituciones académicas u otro tipo de organizaciones que se encargan de desarrollar ejercicios formativos. El capital estructural, lo acabo de mencionar, ¿no? Es aquel conocimiento que está allí, ligado a la estructura de la organización, que no importa si el individuo está o no está, al igual el conocimiento permanece allí. El ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? Como ya es una información que hace parte de los sistemas de información o es una información que está ligada a los procesos, los procedimientos de la compañía,
pues no importa si una persona está o no está, al igual el procedimiento se ejecuta de esa forma, ¿vale? El mejor ejemplo son los procedimientos de una empresa. Cuando existen empresas que tienen muy bien estructurados sus procedimientos, ¿sí? Entonces está el procedimiento de, no sé, liquidación de nómina. ¿Sí? Entonces no importa que Pepito, que es la persona encargada de nómina, si renuncia, se va o se enferma, pues, si el proceso está adecuadamente estructurado y documentado, otra persona podría llegar a ejecutar su labor, obviamente con unas competencias básicas que requiere el desarrollo de su actividad, ¿no? Pues si el proceso está adecuadamente estructurado, recordamos que el objetivo de la documentación de procesos es permitir que diferentes individuos de manera transversal en la organización estén en la capacidad de tomar diferentes procesos en la compañía y ejecutarlos, ¿no? Porque la información está muy bien allí determinada. El capital relacional es aquel que está asociado al entorno de la empresa. Ya lo mencionábamos de pronto también antes cuando hablábamos de esa fuente de conocimiento que pueden ser los clientes o pueden ser los proveedores, ¿no? Entonces allí es donde surge el capital relacional, ¿sí? Las relaciones que existen, por ejemplo, con proveedores. Recordemos que la idea de las organizaciones debería ser convertir a los proveedores en más que alguien que los provee de un suministro y de ser ellos un cliente de esas organizaciones, deben convertirlos en un aliado estratégico, ¿no? En alguien que les permite desarrollar un producto que satisface las necesidades de un cliente, ¿sí? Un aliado que les permite obtener esos objetivos organizacionales. Y los clientes creo que ya lo expuse con anterioridad, la importancia que suele ser o lo relevante que pueden llegar a ser los clientes como fuente de generación de conocimiento y de información. Ahora bien, ahora sí recordemos cómo son estas actividades para la gestión o generación de conocimiento, cómo es ese proceso, para lograr identificar aquel que es más relevante para mi compañía. ¿Bien? Primer paso que se mencionaba, ¿cuáles son los procesos de generación de valor? Primero que todo, identifico para saber cuál es esa información que es más relevante para mi negocio. Primero que todo, identifico cuáles son esos procesos que son más relevantes en mi empresa, aquellos procesos que permiten dar un valor agregado, aquellos procesos que realmente le dan esa satisfacción al consumidor final, aquellos procesos que si yo no los ejecutara, pues realmente yo no podría dedicarme a mi labor, ¿no? Una vez identificados estos procesos, evidencio cuál es el conocimiento que se requiere. Entonces, ¿qué conocimiento particularmente se requiere para desarrollar esos procesos particulares? ¿Cuál es el conocimiento puntual que yo necesito para poder llevarlos a cabo? ¿Cuál es el conocimiento puntual que yo requiero para poder conseguir los resultados que espero? Una vez identificado ese conocimiento, identifico dónde se encuentra. Si está dentro de la organización, si está fuera, ¿sí? Si necesito traer a alguien para que capacite sobre ese conocimiento o si puedo internamente gestionar ese conocimiento para capturarlo, ¿no? Más importante es identificar dónde está ese conocimiento, si lo requiero, si ya lo tengo o cómo lo gestiono. Luego de esto identifico quién lo requiere, quién necesita utilizar ese conocimiento, cuáles son los individuos, los perfiles, los cargos, aquellas personas que van a estar directamente relacionados con ese conocimiento. Recordemos que va a ser un conocimiento que va a tratar de capturarse y que posteriormente dentro de ese ejercicio, recordemos, captura, distribución y puesta en uso, ¿no? Entonces, primero que todo identificamos el conocimiento, luego vamos a ver cómo lo vamos a capturar, pero debemos también tener en cuenta a quién lo requiere, ¿sí? ¿Cómo vamos a distribuirlo a esas personas que lo requieren? ¿Bien? Una vez identificado quién lo utiliza, debemos identificar también cómo van a ser los mecanismos para poner a disposición ese conocimiento de estas personas, ¿vale? Vamos a identificar cómo vamos a establecer las acciones, actividades y los recursos que tenemos en la organización para facilitar ese conocimiento a aquellas personas que requieren implementarlo en algún momento de su actividad laboral. ¿Bien? Y luego entramos en la última fase de uso, sencillamente, ya cuando tenemos capturado el conocimiento, o sea, porque lo identificamos dentro o fuera de la organización, ya cuando identificamos quién lo requiere y cómo se lo vamos a transmitir, ya sencillamente que esta persona haga uso de ese conocimiento en los momentos en que así lo requiera y en los momentos en que el procedimiento así lo demande. ¿Bien? Estaremos cumpliendo los tres elementos: la captura,
la distribución y el uso del conocimiento. Bien. Acá está el proceso de manera general, ¿no? Recordemos las 6 etapas que debe desarrollar la organización para poder identificar y gestionar ese conocimiento relevante para la compañía. Las fuentes de las fuentes no. Los mecanismos de captura de conocimiento, hablábamos también en la sesión anterior, los manuales de trabajo, por excelencia, son los instrumentos que en las organizaciones existen para el manejo de conocimiento y de información sobre un cargo, sobre un proceso en particular, ¿no? El manual de procedimiento, que describe cómo se desarrolla cada actividad, ¿no? Describe cómo se desarrolla cada labor al interior de la empresa. Las listas de comprobación, listas de chequeo, nos permiten verificar labores, verificar actividades, verificar información que debemos chequear al momento de ejecutar nuestro trabajo. Jornadas de formación, recordemos que estas jornadas de formación pueden estar a cargo de fuentes externas como de fuentes internas en la empresa. Fuentes externas, si identificamos que ese conocimiento no lo logramos evidenciar dentro de la organización. Fuentes internas, si evidenciamos que en alguno de los apartados existe ese conocimiento y que podemos transmitirlo. Capacitaciones dentro del puesto de trabajo, actividades de acompañamiento a los colaboradores, para que no sea necesario desligarse de ese ambiente laboral para poder desarrollar ejercicios de capacitación, sino que los mismos puedan desarrollarse en el día a día, ¿no? En la actividad propia que se está ejecutando. Programas de formación. Recordemos que estos ejercicios de capacitación deben desarrollarse de manera periódica, pero siempre con el objetivo de desarrollar las competencias que hacen falta en la compañía, de desarrollar ese conocimiento que no está, ¿sí? Error que comúnmente cometen las organizaciones es desarrollar de manera transversal los ejercicios de formación, como si todos los trabajadores contasen con las mismas competencias y como si a todos los trabajadores les faltase el mismo conocimiento, la misma información. Un ejercicio adecuado de capacitación, de formación, debe desarrollarse en primer lugar conociendo cuál es el conocimiento que tienen los trabajadores, evaluándolo, y a partir de evaluar ese conocimiento, luego se desarrolla una actividad que es verificar cuál es la competencia o la formación deseada, ¿sí? Entonces, identifico la brecha que existe entre el conocimiento actual y el conocimiento deseado, y a partir de esa brecha sí desarrollo las actividades de capacitación, dependiendo de las necesidades de cada individuo o grupos de individuos, ¿no? Por lo menos eso sí lo podemos hacer, agrupar individuos dependiendo a su nivel de información que tengan. Las bases de datos, otro elemento básico, al igual que los manuales, son a lo largo de la historia instrumentos que han facilitado mucho la gestión de datos, la gestión de información. Como lo digo, son por excelencia las herramientas que han permitido construir sistemas de información en las organizaciones, ¿no? La forma más sencilla de administrar los datos que se producen dentro de las empresas de manera constante. Ahora sí, vamos a hablar de la difusión de innovaciones. Entiéndase difusión de innovaciones como el ejercicio que me permite a mí implementar una herramienta tecnológica como puede ser una TIC al interior de una organización para poder gestionar adecuadamente un recurso como lo es el conocimiento. ¿Bien? Les presento el modelo de difusión de innovaciones presentado por Rafael Ochoa, doctor de la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2015-2016, quien ha dedicado su investigación académica a entender cómo se desarrollan los procesos de difusión de innovaciones al interior de las empresas, ¿vale? Él propone un modelo distribuido en 3 fases principales, una fase de iniciación, una fase de implementación y finalmente una fase de uso. Cada una de estas fases tiene diferentes etapas. La fase de iniciación tiene 3 etapas. El establecimiento de la agenda consiste en una etapa en la cual se realiza una búsqueda de jerarquización de situaciones problemáticas y situaciones no deseadas al interior de la organización. Como resultado de esta etapa se obtiene un listado de situaciones no deseadas jerarquizada, es decir,
besando la parte superior para aquellas que representan un efecto negativo más significativo para la empresa. Luego encontramos la etapa de compatibilización. Es un cruce entre las innovaciones disponibles y los problemas detectados. Innovaciones que nosotros podemos encontrar dentro del mercado, innovaciones que nos permiten dar soluciones a ese inconveniente presentado en la organización, que de cierta manera pues puede llegar a permitirnos resolver la problemática y esa solución a esa problemática puede llegar a repercutir en una mejoría significativa de los resultados de la empresa. En tercer lugar encontramos la etapa de adopción. Como resultado de la etapa de compatibilización, nosotros podemos tal vez encontrar un listado, una terna, 4 o 5 alternativas que nosotros podríamos implementar en la empresa. Nosotros no vamos a implementar la primera herramienta que se nos aparezca. No, vamos a poder identificar 2, 3, 4 alternativas que nosotros podríamos implementar que nos puede llegar a representar muy buenos beneficios para la organización. Luego de identificar esas alternativas, pues yo requiero desarrollar un ejercicio de negociación interna. ¿De qué se trata ese ejercicio de negociación interna? Bueno, se trata de negociar precisamente entre diferentes niveles de la empresa, porque puede que una herramienta le represente un mayor beneficio a un área o a otra área de trabajo de la organización, ¿vale? Entonces, por eso es necesario desarrollar ese ejercicio de negociación interna para validar cuál de todas esas alternativas es la que le representa un mayor beneficio a mi empresa, que es la que me va a permitir a mí mejorar mis resultados de mejor forma o solucionar los problemas que he identificado. Como resultado de esta etapa de adopción, tomamos la decisión por una herramienta en específico. ¿Listo? Ya tomamos la decisión cuál es la herramienta que vamos a implementar. Ingresamos en la siguiente fase que corresponde a la fase de implementación. Esta fase de implementación tiene dos etapas. Una primera etapa de adaptación. Hace referencia a todas las modificaciones procedimentales y estructurales de la compañía. Cuando hablamos de modificaciones procedimentales, estamos haciendo referencia a las modificaciones en los procesos, ¿sí? Resulta que antes, por ejemplo, manejábamos un proceso manual y ahora con la implementación de esta herramienta lo podemos manejar de manera digital. Bueno, perfecto. Se modifica el proceso. Modificaciones organizacionales u estructurales. Bueno, estas son modificaciones muchísimo más significativas, ¿sí? Ya tienen un impacto mucho mayor. Ya son muy distintas estas modificaciones porque pues ya obedecen a unas exigencias propias de la estructura de la organización. Por ejemplo, antes tenía un archivo en físico y resulta que como ahora todo lo voy a digitalizar, ya no necesito a esa área de trabajo o a ese departamento. Puedo distribuir ese personal en otras actividades de valor de la empresa. Entonces ya estoy realizando una modificación de la estructura de la compañía. Luego encontramos la etapa de aceptación. Cuando nosotros implementamos en una compañía una nueva herramienta de trabajo, una nueva metodología de gestión, pues encontramos algo que desde la administración se denomina como resistencia al cambio, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que los trabajadores prefieren continuar desarrollando sus actividades como lo han hecho por mucho tiempo y no tener ningún tipo de modificación. Acá lo que debemos desarrollar es incentivar al personal interno a desarrollar la utilización de la herramienta, desarrollar sus procesos aplicando la nueva herramienta tecnológica, demostrándole que esa herramienta está allí para mejorar sus resultados, que esa herramienta está allí para optimizar sus procesos, que esa herramienta está allí para el beneficio en términos generales de toda la organización. ¿Bien? Y por último encontramos la última fase, que es la fase de uso. La fase de uso a su vez tiene dos etapas, una primera etapa de rutinización y una etapa final de apropiación. Dentro de la etapa de rutinización, que realizamos o lo que conseguimos es la inclusión completa de la tecnología en las actividades cotidianas. Es decir, que en efecto la herramienta tecnológica se vuelve parte de la dinámica organizacional, hace parte de las actividades que desarrollan los individuos. Y la última fase, que es la apropiación, es la inclusión completa de esta tecnología, de esta herramienta, en los ejercicios de medición de resultados organizacionales en términos de eficiencia, en términos de productividad, ¿vale? Ese es el último criterio que desarrollamos en esta metodología.
donde básicamente tratamos de identificar pues, los resultados que nos ha permitido la implementación de la herramienta, el impacto que ha tenido en los resultados organizacionales y a partir de ello replanteando nuevamente la idea de volver a ejecutar el ejercicio buscando solucionar otro tipo de problemas que se están presentando al interior de la organización, ¿vale? Entonces, para cumplir con el tiempo presupuestado en el desarrollo de nuestra sesión, vamos a ver 3 ejemplos rápidamente de cómo organizaciones han desarrollado este ejercicio de implementación de herramientas que les ha permitido gestionar adecuadamente el manejo de su información, capturar esa información y ponerla a disposición, ¿vale? Esas son tecnologías de información y comunicación, tecnologías que tienen una base fundamental, un objetivo fundamental, perdón, que es la captura de los diferentes datos que se producen a lo largo de la empresa, centralizarlos, integrar diferentes procesos de gestión para que esa misma información se pueda distribuir a lo largo de la empresa y permitir que pueda hacer uso de esta misma información al momento de tomar decisiones. La primera organización que vamos a observar, perdón, es la organización Transporte Sánchez Polo. De todas las organizaciones que vamos a observar, es la más grande, es la de mayor tamaño, ¿vale? La organización que le puede dedicar más tiempo a este ejercicio. Esta organización desarrolló una implementación de una tecnología de información y comunicación. El objetivo de esta implementación era realmente mejorar sus procesos de gestión a partir de integrar los procesos, a partir de acelerar el flujo de la información, reducir los tiempos de respuesta precisamente a partir de optimizar ese ejercicio de toma de decisiones, ¿vale? La organización estableció una lista de chequeo en relación a las necesidades que tenía respecto a esa herramienta tecnológica o a esas herramientas tecnológicas que posteriormente se evaluarían. Y esta organización en particular pudo evaluar 3 proveedores finalmente. Ya, cuando evaluaron diferentes alternativas, cuando ya al final iban a desarrollar el ejercicio de toma de decisión por uno particular, evaluaron 3. SAP, Oracle y GT Nexus. ¿Cómo se desarrolló el ejercicio de toma de decisión de una herramienta en particular? Lo primero que se debe evaluar como relevante es que el tiempo que le dedicaron para el ejercicio de levantar la información, los requerimientos, de establecer esas listas de chequeo, perdón, de dialogar con los proveedores y empezar a evaluarlos para hasta finalmente tomar la decisión por uno, fue un ejercicio de 4 años. Fue un ejercicio que fue liderado, bueno, liderado no, sino llevado a cabo por gerencias, jefaturas y coordinaciones de toda la compañía. Es decir, que se integró de manera transversal todos los niveles de la organización. Desde mi perspectiva y desde lo que pude observar, me di cuenta que esta organización realmente desarrolló este ejercicio con un objetivo claro. Con el objetivo claro era que una vez ellos implementasen esta herramienta, esto les iba a permitir obtener muy buenos resultados, les iba a permitir mejorar sus resultados de manera particular en cada proceso, les iba a permitir mejorar el flujo de la información, gestionar adecuadamente su conocimiento y lo más importante, tomar decisiones adecuadas en un mercado que cada día era más competido, cada día les exigía eh, mayores cosas, les exigía mayores esfuerzos, ¿vale? Entonces, realmente por eso la organización se nota que se tomó un tiempo adecuado para desarrollar muy minuciosamente y bajo lupa este ejercicio. ¿Bien? Dentro de la fase de implementación, la organización realizó modificaciones bastante importantes. Digamos que la modificación más relevante, obviamente, se desarrollaron un enorme número de modificaciones procedimentales, porque muchos procedimientos fueron necesarios a modificar, procedimientos manuales que pasaron a ser digitalizados, articulación de varios procesos, procesos que fueron suprimidos, ¿sí? O sea, los cambios procedimentales fueron eh, muchísimos, pero es que hubo un cambio que llamó muchísimo la atención y fue un cambio estructural. La organización funcionaba como 2 empresas independientes. Por un lado, era la organización Transporte Sánchez Polo, y por otro lado, estaba una organización más pequeña que era logística de distribución.
Transportes Sánchez Polo era la organización que se dedicaba a transportar mercancía de manera intermunicipal, por decirlo de esta manera, entre ciudades, entre departamentos. Y la organización logística y distribución era aquellos que se dedicaban únicamente a la distribución de aquellos productos. La empresa de transporte solamente se dirigía entre centros de conexión, que la de logística y distribución llevaba los productos hasta las casas o empresas particularmente. ¿Bien? Con la implementación de la herramienta, bueno, estas dos empresas que funcionaban como si fueran dos empresas independientes pasó a ser una sola, porque ambas organizaciones se articularon y digamos que engranaron con la nueva herramienta tecnológica. Se dieron cuenta que la herramienta tecnológica les permitiría gestionar muy bien a una gran organización y prácticamente que decidieron fusionar esas dos organizaciones. ¿Bien? Dentro de esa misma fase de implementación, dentro del ejercicio de aceptación o dentro de esta etapa de aceptación, la organización decidió no motivar, sino castigar, ¿no? Decidió extender una campaña de sanción a aquellos que no hicieran uso de la herramienta. En primer lugar, sí hubo una campaña de expectativa demostrando que la nueva herramienta que se estaba implementando en ese momento era una herramienta que le permitiera a la organización mejorar su gestión, mejorar sus actividades, mejorar incluso sus resultados, pero mencionó que aquellos que no hicieran uso de la herramienta pues, serían sancionados, ¿no? Un poco lejos de motivar, ¿no? Sino más bien sanción. Por último, encontramos la fase de uso. La herramienta tecnológica permite gestionar y articular muchos de los procesos de gestión de la organización Transporte Sánchez Polo, pero era muy pronto la implementación de esta herramienta para poder llegar a medir resultados en términos de competitividad y eficiencia. Realmente cuando se desarrolló el ejercicio de seguimiento de los resultados de esta empresa, se tenía presupuestado que hasta el momento llevaban el 10% del ejercicio prácticamente. Ellos habían planeado el ejercicio de implementación para 3 años y apenas llevaban 3 meses. A grandes rasgos, ¿qué podemos concluir? Bueno, fue una organización que le dedicó su personal y le dedicó su tiempo al desarrollo de esta actividad. 4 años para el ejercicio de levantamiento de requerimientos, validación de alternativas y decisión por una herramienta en particular. 3 años para el ejercicio de implementación y 3 o 4 años adicionales para el ejercicio de puesta en marcha, pero ya de verificación de cuáles eran los resultados que se habían obtenido. Es decir, un tiempo bastante prolongado, teniendo en cuenta esta organización que el acelerar el proceso solamente le podía llegar a repercutir en resultados contraproducentes. Segunda organización que se ha observado, la organización Transporte Sinantra. En este sentido, esta organización es la de tamaño medio. Esta organización también decidió implementar una herramienta tecnológica que le permitiese manejar adecuadamente su información y que esto le permitiese optimizar cada uno de sus procesos de gestión. ¿Vale? Todo este tipo de actividades siempre van a estar encaminadas en alcanzar un mejor perfil competitivo. En el caso de esta organización, el ejercicio final de evaluación de alternativas estuvo concentrado en Oracle y SAP, tal vez los dos más relevantes y conocidos a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo se integró el ejercicio de evaluación? El ejercicio de evaluación, al igual que en la organización anterior, se desarrolló por parte de un comité, el mismo que se encargó de tomar la decisión de hacer uso de una herramienta en específico. Comité integrado por coordinadores, jefes de área y directivos de la empresa. Este ejercicio fue un ejercicio mucho más corto. Si no me equivoco, el ejercicio de levantamiento de requerimientos duró 1 año. No lo tengo acá anotado, pero bueno, voy a confiar en mi memoria. El ejercicio, digamos, de toma de decisión por una herramienta en específico y de implementación fue en total 2 años.
Es decir, fue prácticamente un año levantamiento de requerimientos, evaluación de alternativas y un año realizando el ejercicio de implementación. ¿Bien? Modificaciones principalmente desarrolladas. Realmente lo más relevante que se puede identificar fueron modificaciones procedimentales, al igual que en la organización anterior, por doquier, modificaciones en varios procesos, cambios, mutaciones, se suprimieron muchas actividades, ¿sí? Pero a diferencia de la organización que mencioné anteriormente, no hubo una modificación estructural, no hubo una modificación significativamente tan grande como la que vimos en la otra organización. En este caso, la organización sí tomó una perspectiva muy distinta para el uso de la herramienta. Acá se desarrollan campañas de expectativa y ejercicios de capacitación en cuanto al uso de la herramienta. Esto con el objetivo de que los trabajadores estuviesen preparados con un tiempo de anticipación oportuno para cuando ya la herramienta fuese a ser implementada por completo. A diferencia de la otra organización que recordemos fue más bien el garrote, ¿no? Como se dice popularmente, sanciones a quienes no haga uso de la herramienta. Y por último, fase de uso. En el momento en que se desarrolló el ejercicio, también la herramienta estaba siendo implementada, pero este ejercicio de implementación a su vez ya tiene un tiempo muchísimo más corto. Su ejercicio de evaluación y decisión de implementación fue de 2 años. El ejercicio en este caso de articulación con la herramienta estaba proyectado también entre 2 y 3 años de tiempo total de desarrollo. La última organización que pudo ser evaluada fue la organización Transporte San Carga. Esta es la organización que corresponde a la más pequeña de todas, organización que también tomó la decisión de implementar una TIC con el objetivo, en este caso, no de orientarse, como lo habíamos visto en los casos anteriores, a mejorar sus procesos internos de gestión, a mejorar sus resultados, a mejorar su gestión de conocimiento, sino que en este caso fue puntualmente un objetivo y era el de cumplir requisitos que establecía el Ministerio de Transporte. A diferencia de las organizaciones anteriores, pues bueno, esta organización debido a las demandas que tiene, bueno, demandas me refiero a la demanda de trabajo que tiene cada uno de los colaboradores, a sus exigencias, a sus necesidades, pues fue muy difícil integrar un comité como en el caso o en los casos anteriores, ¿no? En este caso solamente hubo un encargado de evaluar el ejercicio de verificación de la herramienta y tomar la decisión, que fue el ingeniero de tecnología de la organización, quien se encargó de validar que obviamente esa herramienta cumpliese con algunos requisitos mínimos exigidos o, bueno, resaltados por parte de cada uno de los coordinadores de área, coordinadores de trabajo. En este caso solamente se evaluó al final una pequeña alternativa y fueron algunos módulos de la plataforma de Oracle Transportation Management, solamente un proveedor. Y se está hablando de solamente algunos módulos, aquellos que eran necesarios implementar. Modificaciones que se desarrollaron, muchas modificaciones procedimentales, pero solamente en aquellas en los cuales pues tenía de relación directa los módulos que se implementaron de Oracle. Esta organización le dedicó muchísimo menos tiempo. Realmente el ejercicio de levantamiento de requerimientos y evaluación de alternativas fue de 6 meses y el ejercicio de implementación de la herramienta fue de también 6 meses. Por lo tanto, cuando se realizó el estudio ya la herramienta estaba implementada. Se pudo evidenciar que la herramienta no tuvo una buena aceptación. La organización decidió desarrollar sanciones y castigos a quienes no hicieran uso de la herramienta. Básicamente, pues era muy difícil en muchos procesos desarrollar la actividad, desarrollar el proceso sin hacer uso de la herramienta tecnológica. Bien. Pero se pudo evidenciar que en efecto, pese a que no fue el objetivo principal, el de mejorar los procesos de gestión y mejorar la información, el flujo de información, la implementación de herramientas sí obtuvo buenos resultados, ¿no? Que fue el optimizar los procesos internos de gestión, la optimización de los recursos, la optimización de la flota vehicular para de esa forma optimizar los resultados de la empresa. Estos fueron los resultados alcanzados y los procesos desarrollados por cada una de las organizaciones. Si una organización tan pequeña y que desarrolló tan
de forma desinteresada, puede decirse, este proceso de implementación de una TIC que le permite gestionar su conocimiento y su información interna, logró buenos resultados, pues los resultados que puede desarrollar un ejercicio de manera consciente, un ejercicio con objetivos claros de esta actividad, pues seguramente va a permitir o nos va a permitir alcanzar unos muy buenos resultados, ¿vale? Bien, mis estimados estudiosos, quiero darle el espacio a Fabián, que se encuentra en este momento conectado a la sesión sincrónica. Si tienes alguna duda, algún comentario, antes de dar cierre al encuentro sincrónico. Buena tarde, profe. Pues no, la verdad, hasta el momento no se me ha generado ninguna inquietud o pregunta respecto a los temas abordados en la clase. Vale, Fabián, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. En tal sentido, damos por finalización el encuentro sincrónico. Yo tengo que marcharme a desarrollar otra clase adicional. Terminamos justa a tiempo esta vez, no como la anterior, que creo que nos demoramos más del tiempo presupuestado. Mis estimados estudiosos, cualquier inquietud, duda, comentario, pregunta que tengan, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Recuerden, al inicio de esta sesión sincrónica está por allí la explicación o la mención de las actividades por desarrollar en el módulo número 2. Y bueno, para Fabián, que quizás no alcanzaste a ver de pronto los primeros minutos de la sesión, de todas maneras quedará ya el video en el módulo de sesiones sincrónicas de esta sesión. Ese video lo cargo el día de mañana, realmente, porque ahorita en las horas de la noche no alcanzo a cargarlo. Entonces el día de mañana quedará el video publicado de esta sesión sincrónica del monstruo módulo número 2, ¿vale? Muchísimas gracias a Fabián por su conexión. A los demás, pues nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Les deseo una feliz noche y hasta pronto. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente.